tardes, buenas noches. Estamos hoy otra vez platicando de novedades editoriales. Hoy tengo el gustazazazo de platicar con Jennifer Clement, que es escritora, pero no solo de libros típicos, también has trabajado con proyectos multidisciplinarios, también has traducido, hiciste la traducción de uno de los autores más representativos de la poesía mexicana. Entonces, bueno, creo que tienes como muchísimas cosas que son interesantes en tu carrera, Jennifer. Gracias por platicar conmigo para leer más. Ay, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar platicando contigo. Gracias. Pues bueno, yo quisiera empezar, antes de entrar ya como a la parte de este libro nuevo, aunque está relacionado, hablando de esta reconstrucción de la memoria. Creo que una cosa que has hecho en varios de tus libros es el ejercicio de mirar hacia atrás y mirar hacia adentro y reconstruir aquello que te hace ser quien eres, pero desde una manera, desde una mirada un poco crítica, ¿no? Ya al paso del tiempo es posible ver quiénes éramos en ese momento, darnos cuenta de cosas de las que no nos cayó el 20 de pronto. ¿Cómo es ese ejercicio de revisitar la memoria para ti? Pues mira, digo, hablando de La Fiesta Prometida, porque el libro de memoria sobre México, pues, porque tengo otra memoria que se llama La Viuda Basquiat, que es realmente sobre la relación de Suzanne y Basquiat, aunque yo aparezco como personaje, pero no es exactamente mi memoria. Pero pues digo, sucedieron varias cosas, pero creo que para empezar, para mí lo importante era encontrar la forma, porque el mercado, especialmente en inglés, que es el mercado más poderoso, etcétera, ¿no? Am, Hay como una tendencia de escribir memorias que se leen como novelas. Ujú. Y eso es muy satisfactorio para el lector porque pues tienes un comienzo, una crisis, una resolución y luego se acaba y es una cosa redonda y placentera, pues, Un ¿no? arco narrativo muy trazado, además, ¿no? Muy trabajado. Sí, muy trabajado. Entonces, yo dije, yo sabía que no quería hacer eso. Estudié las memorias de mis novelistas favoritos, que son los rusos. Nadie escribía una memoria como novela. Incluso leí, obviamente, lo de Octavio Paz, que escribió sus memorias pasado en claro en verso. Y por fin caí en un ensayo de T.S. Eliot sobre los poetas metafísicos, donde él habla de la fragmentación, ¿no? Y que realmente la vida es un todo que se crea por medio de la fragmentación. Y creo que la memoria, regresando a tu pregunta, también es una cosa fragmentaria. Te acuerdas de fragmentos de tu vida. Entonces decidí escribir el libro de esta manera, en fragmentos, como si fuera un mosaico y estuviera yo construyendo un mural, ¿no? Mosaicos que crean un todo, ¿no? Entonces, Sí, bueno, esa es la forma que usé para llegar a escribirlo, la memoria como la vivo en fragmentos, ¿no? es muy interesante esto que dices, porque yo estaba leyendo el libro y pensé mucho en Nelly Campobello con Cartucho. ¿Mm? Esta Sí, manera en la que estás disponiendo el texto a partir de fragmentos de memoria, como si fueran pequeñas escenas de película. Si bien Cartucho es más, me parece como una colección de fotos instantáneas, ujú, en este libro tuyo creo que le das más movimiento, aunque sí, es partes de la memoria fragmentaria, hay un hilo, es decir, que cada sí, fragmento funciona por sí mismo, pero luego cuando lo vemos en conjunto, sí hay una historia que se está tejiendo ahí, ¿no? sí, sí. Qué bueno que lo ves así, porque la historia que se teje es cómo me hice escritora y acaba a los 25 años. El libro acaba cuando llego a los 25 años, ¿no? ¿Por qué parar a los 25? No, perdón, 27. ¿Qué dije? 25, 27. Porque es cuando regreso a México. Entonces también se puede ver el libro también como una odisea. Estoy aquí, Ujú. salgo, voy al mundo y regreso. Y regresé a México cuando tenía 27 años. Me fui a los 18 y regresé a los 27. Y,
y luego era como otra vida muy diferente después de los 27 años, ¿no? Y bueno, era importante también porque llegó a México y muere Jean-Michel Basquiat. De hecho, él muere a los 27 años. Pues es una edad como muy cargada con muchas cosas, ¿no? Muy Ah, mítica de alguna muy, manera. es una edad mítica. Entonces también dije, bueno, es que así sucedió, así fue, y ahí se tiene que acabar, ¿no? Y de alguna manera la fiesta prometida es también un diario de migración, ¿no? Creo que tienes muy marcado, por supuesto, por razones familiares, de historia personal, incluso decisiones, ¿no? Creo que eso se conjunta mucho, no solo en la fiesta prometida, en general es que vemos en tu obra es esta pluma de una mujer que ha caminado distintos escenarios geográficos, que habla dos lenguas, ¿no? Ahí está el multilenguaje, está el multisitio geográfico. Y me llama mucho la atención en esta descripción de lo que significa migrar que estás haciendo, tu recuerdo de Acapulco. Mm. Porque dices que siempre hay que volver a Acapulco y que es mejor ir a Acapulco con un vestido de novia. Cuéntame de eso. Pues lo que pasa ahorita, Acapulco está muy destruido y bueno, es de mis lugares favoritos. De hecho, ¿por qué escribí Lady Di en Guerrero? Porque conozco muy bien Guerrero, me siento como muy en casa ahí. Y claro, ahorita está tan destruido todo por el crimen y por el huracán y, digo, la pobreza. Entonces, pero bueno, en esa época era una época, no era la época dorada de Acapulco, pero todavía estaba llena de ese oro y de ese momento. Y era un lugar mágico. Bueno, es la bahía más hermosa del mundo, no cabe duda. Y siempre en ese lugar hay cosas sucediendo fantásticas. Entonces, yo siempre sentí en Acapulco de chiquita, pero también de adolescente, que todo era posible en Acapulco, ¿no? Por eso digo esa frase de que te podías acabar casando, ¿no? Un fin de semana así, azarosamente, ¿no? Que cualquier cosa te podría suceder, ¿no? Todo es posible en Acapulco, qué bonito. Sí. Vamos a citar eso en algún momento. Y la luna quema más fuerte que el sol. Y es verdad, Luis Miguel también lo sabía. Sí, claro. Si Acapulco era ese sitio donde todo es posible, antes de que fueras a Nueva York, ¿cuál era tu imagen de Nueva York en una frase? Tu imagen Era mental. la ciudad de mi papá. Entonces yo ya había visitado, habían primos, había familia, ¿no? Entonces ya lo conocía. No fue mi primera, cuando llego a los 18 años, no fue mi primera visita, ¿no? Pero sí, en esa época había como esta sensación muy fuerte, que arranco el libro hablando de eso, de que si querías ser artista o bailarina o escritor o pintor o lo que fuera, tenías que ir a Nueva York, ¿no? Era como lo que tenías que hacer. Entonces yo, a mí misma, yo sabía que yo tenía que ir a Nueva York. Digo, aunque era una ciudad muy peligrosa en ese momento, pues todos fuimos. Digo, Madonna llegó de Michigan, Keith Haring llegó de Ohio, Suzanne llegó de Canadá, Colette llegó de Francia. La única persona que era de ahí era Basquiat, era de Brooklyn, ¿no? Y la diferencia Pero entre también él había vivido en Puerto Rico 3 años de su adolescencia. es que tienes a una pandilla de migrantes, que no es lo mismo que ser viajeros, ¿no? Llegar con la Exacto. intención de quedarse, de establecerse, y que pasan de ser migrantes a ser New Yorkers, porque hay una identidad propia en esa ciudad. Sí. Yo quería preguntarte si tú tenías conciencia en ese momento, ¿no? Porque uno de pronto ve amigos muy talentosos y sabes como, ay, lo que está haciendo esta persona va a ser muy importante, pero ya pasados los años, ¿te imaginabas que iban a llegar a ser ese tamaño de artistas? ¿O No, cuándo te diste para cuenta nada, de, para nada. wow, No. esto es Bueno, así? nos dimos cuenta, me acuerdo de dos momentos de wow. Uno fue en 1985, cuando le dan la portada
a la revista, el New York Times Magazine, la revista del New York Times, le dan era un artículo sobre todos los grafiteros y los artistas del momento, pero la portada era Basquiat. Y me acuerdo que era así como, como que todos sentimos ya él está en otro momento, ¿no? Como que ya. Y luego con Madonna, me acuerdo muy bien que estaba yo como en un supermercado con Suzanne, fuimos a comprar no sé qué cosa, y claro, los DJs de ese momento eran muy poderosos. No es como ahora que todo lo tienes en el teléfono y tienes Spotify y Apple, no, ahí era decisivo si los DJs te tocaban, ¿no? Y me acuerdo muy bien estar en este supermercado y de repente escuchamos Like a Virgin, ¿no? De Madonna y ya sabíamos que también ella se había ido a otro lugar, ¿no? Que eran como las cosas que definían el éxito en ese momento, ¿no? Ahora que hablas del periodismo, quisiera regresar a este episodio en el que narras, sí, en el que abordas, digamos, la presencia de Alma Reed en tu vida, ¿no? Esta periodista del New York Times, que además, bueno, tiene como toda una historia, ella per se es un gran personaje, ¿no? Gran personaje, sí. ¿Cuánto de periodismo crees que hay hacia ti misma cuando estás escribiendo este libro? No te entiendo exactamente cómo. Como mirarte un poco desde fuera con ese ojo de periodista, porque creo que trataste con muchos periodistas a lo largo de tu vida. Fue Sí. como una cosa que estaba muy No, cercana, digo, ¿no? no lo había pensado tanto como periodismo, pero quizá lo había pensado más como, como historiadora, ¿no? Como que aparte de contar mi vida, estaba siempre muy consciente que quería también retratar épocas. Entonces, digo, tuve una suerte increíble porque en México en los 60s y 70s era muy caro hablar por teléfono, digo, era imposible. Entonces, pues todo el mundo escribía cartas y mi mamá le escribía a la semana 2 cartas a mi abuela que estaba en los Estados Unidos. Entonces, tengo un tesoro de cartas. Hasta los timbres son como, por ejemplo, los timbres de 1963 son la cara de John F. Kennedy porque vino a México en el 63. Entonces, todos los timbres tenían su cara de él. Entonces, hasta los timbres son así como increíbles. Pero pues leí todas esas cartas. Entonces, todo, digo, también me apoyé mucho en esas cartas. Y luego, como no había ni celulares, ni computadoras, ni nada, pues yo siempre tuve un diario. Yo siempre guardaba un diario de lo que sentía, lo que me pasaba que pues era muy frecuente, ¿no? Y entonces tengo 4 capítulos sobre París y en esos capítulos hay secciones donde cito directamente del diario, así como lo escribí, así lo puse, ¿no? O sea que fuiste un poco documentalista de tu propia historia. Sí, sí, entonces digo, hay cosas, por ejemplo, hablando del periodismo, digo, cito lo que dijo Sabludowski cuando los astronautas llegaron a la Luna, porque no teníamos un televisor y mi papá lo compró para ver eso, ¿no? Entonces era así, y además era de este tamaño, blanco y negro, ya sabes, ¿no? Con 2 Con la antenas y antena. pero era así como la magia absoluta ver a estos hombres llegar a la Luna. Y bueno, sí busqué, que yo me acuerdo vagamente que obviamente era Sabludowski, pero no me iba a acordar de lo que dijo. Entonces tuve que ir a buscar qué dijo exactamente en ese momento. Entonces, creo que más como trabajo de historiadora que de periodista, ¿no? Qué bonito. Porque además pones un ojo muy particular en los detalles, ¿no? El peinado de Chona. A mí hay imágenes que me resultan muy enternecedoras incluso. Cuando tú estás hablando de Chona, que es esta mujer que te cuidó en tu infancia en México, y cuentas que tuviste un berrinche, saliste a la calle llorando y dices, con la boca cerrada, porque Chona me había dicho que tuviera cuidado, no se me fuera a meter una mosca en la boca. Sí, Que me parece una imagen como no hay nada más que explicar ya. sí, Está ¿verdad? buenísimo. Llorar con la boca cerrada. ¿Qué habla de esa, Jennifer?
sí estoy haciendo berrinches, sí me siento mal, sí soy una niña, pero ya había ahí un temple y una tenacidad de tengo que hacer esto y esto, que me parece, me da la impresión después de haberlo leído, de que ha sido siempre, queriendo o no, una mujer con mucha disciplina. Sí, eso sí, muy rebelde, pero también con mucha disciplina y capacidad de concentrarme, ¿no? Por ejemplo, cuando mis hijos eran pequeños y escribí una historia verdadera basada en las mentiras y La viuda Basquiat y otro libro y un libro de poemas, yo ponía la alarma a las 4 de la mañana. Entonces hacía mi trabajo de escritora y luego levantaba a mis hijos, los llevaba a la escuela y luego regresaba a trabajar y vivir de la traducción, porque de eso viví muchos años, ¿no? Pero la parte de mi literatura, por decirlo, mis libros, los escribí en esas horas, ¿no? Es que no hay otra manera, ¿no? Las labores domésticas más la vida profesional y entonces ya escribir se convierte en una triple jornada porque no sale. Claro. Exacto, no hay suficientes horas si necesitas o yo necesitaba y todavía lo necesito, esas horas de la mañana cuando no suena el teléfono, nadie te está pidiendo nada, todavía está un poco oscuro, digo, es el mejor momento. ¿No? ¿Sigues escribiendo a las 4 de la mañana? No, no, pero a las 6 sí. Esas 2 horas son importantes. Sí, sí, sí. Jennifer, tú que ahora que eres mamá, ¿cómo fue encontrarte con lo que tu mamá decía de ti, ¿no? O sea, Jennifer me contestó tal cosa, es que no la puedo dejar sola un minuto, esta impresión que tenía tu madre de ti, que por supuesto tú no tenías esa conciencia siendo una niña, ¿no? Pero ¿cómo fue años después y ya en tu experiencia propia de la maternidad el descubrir a esa mujer que es tu madre hablando de ti? Pues no sé si lo he vivido tanto con mis hijos, una comparación o algo así, pero definitivamente fue difícil escribir sobre mi mamá y encontrar el balance que quería encontrar, que la verdad es que es una mujer y una persona que admiro profundamente. Digo, realmente es una persona excepcional, pero también una persona muy difícil y muy difícil conmigo, ¿no? Entonces, tratar de crear ese balance. Ahora, es una artista comprometida. Entonces, yo lo digo ahí, digo, no fue una lección de ética de trabajo, fue una lección de ética de pasión, ¿no? Qué bonito admirar eso en tu mamá. Sí, sí, no era, digo, sí la admiro muchísimo, pero también tenía un lado donde realmente la mamá era chona, ¿no? Hay otra cosa que dices de tus padres, que es el sueño americano fue un sueño que ellos nunca soñaron. Ujú. ¿Tú tenías un sueño americano cuando decidiste mudarte a Nueva York sabiendo que tenías que hacerlo? Pues no sé si lo tenía como el sueño, como del lugar común que la gente en general en todo el mundo tienen. Para mí estaba muy relacionado de que si quería ser bailarina, porque me fui como bailarina primero, ¿no? Y luego cambié que si quería hacerla así como de veras, con la competencia más alta, tenía que ir a Nueva York. Y bueno, es lo que todo el mundo sentía. Entonces, no era exactamente el sueño, porque no estaba soñando con tener dos coches y una casa así y Por asado y supuesto. ese tipo de cliché, ¿no? No era ese sueño. Y bueno, también a mí mis papás me criaron con mucha sospecha hacia los Estados Unidos porque como ellos lo habían rechazado, pues me criaron en una casa donde todo eso fue rechazado, ¿no? Esos valores, pues, ¿no? Y en ese camino de migrante en vías de convertirte en New Yorker, tuviste que descubrir esa construcción de la realidad. Esto sí es Estados Unidos y esto no es Estados Unidos. Esto es Nueva York y esto no es Estados Unidos, porque además Nueva York es muy particular. No es Sí, como no, el Nueva resto. York no es los Estados Unidos, definitivamente no, es otra cosa, ¿no? Sí. Si pudieras volver a un día de esos años de tu juventud de Nueva York, ¿a cuál sería? Ay, nadie me ha preguntado eso. Bien, un día.
Am, A un momento que digas, lo pues repito. inmediatamente lo que me viene así rápidamente a la cabeza, porque no lo había pensado nunca, pues los muertos, ¿no? Porque SIDA, digo, para mi generación que estuvimos ahí, estamos profundamente marcados. Entonces yo bueno, perdí a Keith Haring, que era muy amigo mío, ¿no? Perdí a Dondi, que era el grafitero más importante y por alguna razón nos hicimos muy amigos. Y perdí a mi vecino Klaus Nomi, que fue de las primeras personas que murió de SIDA y él era mi vecino. Le fascinaba hacer pasteles y galletas y siempre me estaba trayendo pasteles y galletas. Entonces, pues es lo primero que me vino a la mente, la pérdida de tantos jóvenes, digo, porque todos tenían 22 años, 24 años, 25 años, ¿no? 28 años. Ah, y así como siento que el Tratado de Libre Comercio un poco apagó o cambió México, una parte de México, pues también nosotros llegamos a Nueva York, todos nosotros llenos de rebeldía, llenos de ideas sobre la libertad y la belleza, y de repente estábamos escribiendo sobre la muerte, el cuerpo, los sueños rotos, ¿no? Y se acabó por completo ese momento, ¿no? Ese encontronazo con la parte dura de la realidad, ¿no? Con la De parte... hecho, para público en la fiesta prometida, la primera nota periodística que sale en el New York Times sobre SIDA, que me costó una fortuna porque pedir esos permisos son caros, pero lo pagué porque para mí era tan importante que en el libro nos acordáramos bien de cómo no entendíamos nada. ¿No? Y que los doctores no entendían qué pasaba en San Francisco y en Nueva York, porque ahí estaba el movimiento gay muy fuerte, ¿no? Entonces ahí estaba apareciendo el SIDA así mucho más que en otras partes. Y en ese artículo de del New York Times dice, pero pensamos que no es contagioso. Y yo me acuerdo, eso está en La Viuda Basket, que nos preguntábamos, pues, te puedes contagiar con las lágrimas. Digo, no entendíamos qué estaba pasando, ¿no? Probablemente nunca lo vamos a entender del todo. O Pues sí. sea, por mucho que Bueno, la eso es lo ciencia... que es una cosa triste, pero es lo que me vino a la mente. Digo, estar en ese momento lleno de vida, ¿no? Porque luego se volvió lleno de muerte, ¿no? Y así como sabías que tenías que irte a Nueva York, que era lo que le tocaba a Jennifer vivir, esa ida a Nueva York, Sí, también sentiste que te tocaba, necesito regresar a México. sí. Porque el libro de alguna manera es una odisea, ¿no? Sales de tu casa, pero regresas. Y digo, no lo quiero platicar mucho porque el último capítulo del libro se llama Volver, ¿no? No, no lo spoileremos porque estoy segura que mucha gente está esperando echárselo, apenas lo acaban de empezar o Sí, están entonces no queremos decir nada. Entonces, ¿por qué regreso? Pues ahí lo van a encontrar. Creo. Yo busqué mucho qué es exactamente lo que tiene México que no puedo dejar. Y bueno, acabé escribiendo toda mi obra en México y la mayoría de mis libros son sobre México y mis temas son mexicanos y todo, ¿no? Bueno, hiciste la traducción de López Velarde, ya no hay una cosa más Sí, mexicana sí. que eso, ¿no? La No, suave no, patria. no, no. ¿En qué lengua escribes? En inglés. Aunque he escrito cosas en español, sí, pero ahí lo cuento, lo que pasó. Digo, aparte de tener padres norteamericanos, lo más fuerte fue ir a Ledron, porque estaba a 2 cuadras de mi casa y era la escuela inglesa del barrio, pero no había nada en español, porque en esa época no había SEP y no habían reglas y digo, la escuela alemana estaba en alemán, la francesa en francés, la americana en inglés, la inglesa en inglés y todos los que fuimos a esa escuela, de alguna manera, para casi todos el destino se volvió el inglés, porque era la educación inglesa es de escribir ensayos. Entonces,
se te entra muy profundamente, ¿no? Y ahí tienes como un acercamiento más hondo con tu propia palabra, ¿no? Sí, porque ya habías escrito poemas, poemas que de pronto tu mamá colgaba en la cocina, que estaban por ahí. Incluso hay una parte del libro donde tú hablas de tres o cuatro poemas y de qué iban. Ujú. Porque las tengo todavía y Ay, qué las escribí a los 7 años o seis, bárbaras. 8 años. Ujú. Pero esto que dices del colegio inglés, que a mí me parecía de pronto que hay incluso un aislamiento en el lenguaje, ¿no? Ujú. Todos aquí somos un pequeño gremio que compartimos esto y que si bien los separaba de la realidad de la lengua, ¿no? Del español mexicano en la calle, también los protegía. Y creo que ahí yo leí, percibí ese aprender con H más tu propia manera de expresarte, ¿no? Como ya muy centrada en el lenguaje. Por eso te preguntaba en qué lengua escribes y esas cosas que has escrito en español, ¿por qué en español? ¿Por qué esas Exactamente. Y excepciones? bueno, te voy a decir lo que dice mi hermana. Me dice, tú escribes en inglés, pero es español. Y de hecho, la nota que salió sobre Lady Di, sobre el robo de las niñas en Guerrero, en el New York Times, ah, en la nota crítica que lo hizo Francisco Goldman, él habla del inglés y dice que mi inglés es un inglés muy particular. Y otras personas también lo han comentado, que no es un inglés que de alguna manera está escrita en español. Sé que ¿Será suena porque parte rarísimo, de ti, así es. Sí, será porque parte de ti siente en español? pues definitivamente sueño en español. Wow, eso Sí, es mucho, ¿no? pues es muy profundo eso, porque es el idioma del inconsciente, ¿no? Pienso de pronto en Samuel Beckett, que es, dentro de toda su obra hay poemas que escribía en inglés y hay poemas que escribía en francés. Y luego él mismo se autotraducía entre esas dos lenguas, pero siempre También pensaba, lo hacía Rilke, con francés sí, y con alemán, ¿no? Digo, ujú. no es súper común, pero tampoco no es, digo, y además en el pasado, digo, también había en Europa especialmente las personas hablaban muchas lenguas, ¿no? También está el caso de Kafka y todo esto. Pero sí, digo, y bueno, y ahorita ya en los Estados Unidos, con tantos mexicanos que viven en los Estados Unidos, también les está pasando esta cosa de los dos idiomas y cómo lo resuelven, ¿no? Sí. Pero para ti nunca ha sido un problema la dualidad lingüística. Tengo la impresión de que no ha sido un problema, ¿o No, sí? no siento que ha sido un problema, ¿no? No, No, como que lo abrazas muy bien. pues es lo que soy, digo, como que si no puedo ser otra, así fue. Y por eso también lo escribo, que fue mi destino, por la escuela a la que fui, y luego también hablo del contacto con la Biblia de Jaime I, porque con mi mamá iba a la iglesia anglicana, que era en inglés, con esa Biblia que ahorita ya no se usa, que es una tragedia, pero era un inglés así como, no sé, un inglés tan increíble, tan bello, digo, tan misterioso. Digo, si habla Dios, así habla, pues, ¿no? Y luego el contacto muy chiquita con Shakespeare, porque claro, en el Edron, la escuela inglesa, desde los 6 años ya estás con Shakespeare. ¿No? Digo, desde muy chiquita hacían pequeñas obras, éramos las hadas de un sueño de una noche de verano o lo que fuera, ¿no? Pero, y luego el contacto con Dickens, Hay muchos poetas en tu biografía lectora. sí, sí, muchos, sí. Y se nota, además se nota, porque para quienes no han leído el libro, que ya habrán entendido a lo largo de esta conversación, que es un libro que está conformado a través de fragmentos que como escenas de película van dándonos unidades, pero un todo. Se nota mucho que Jennifer es una muy buena lectora de poesía y que la poesía ha estado formando parte de su vida desde siempre. Yo te quería preguntar también, ¿no? Porque tienes esta dualidad del lenguaje, este acercamiento con la poesía.
pero también hay mucho de silencio en tu obra en general y en este libro en particular. Las cosas que no se dijeron, pero que están presentes a través de las imágenes. ¿Cómo te la llevas con el silencio cuando estás escribiendo? Creo que no te lo puedo contestar porque también, en general, yo creo que para los escritores hay una parte donde también para nosotros es misterioso, ¿no? Es algo casi orgánico, también misterioso que por qué haces lo que haces, ¿no? No estoy siempre consciente de por qué, pero sí me gusta el silencio y me gusta el silencio no solamente en mi escritura, me gusta en mi vida, me gusta estar sola, ¿no? Y desde chiquita buscaba estar sola. Para mí era difícil estar en la casa con los hermanos, con los papás, con todo. Siempre estaba buscando estar sola, ¿no? Sin embargo, nos has dado un libro en el que ahondas en cómo te relacionabas con otras personas. Sí. Y el Pues silencio lo acabó dejas. siendo, digo, perdón que te interrumpa, pero una sorpresa del libro que yo no sabía que eso iba a suceder. Hasta que lo acabé, dije, ah, pero es que también es un libro sobre la amistad y es un libro sobre mis amigas. Tengo mucha suerte que he tenido tan maravillosas amigas y siguen siendo mis amigas y tristemente he perdido amigas que también las retrato, pero yo no sabía que también el libro iba a ser un libro sobre la amistad. Hasta acabarla me di cuenta, dije, ay, pero es que es una amiga tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? A mí me pareció una declaración de amistad y además de esa tribu que se genera entre mujeres de manera muy natural. Me gusta mucho además que el libro no nos está dando como lecciones de feminismo, ¿sabes? Porque ahora que se escribe del feminismo como nombrado abiertamente, pero acá no, acá es muy orgánico. Estas son las relaciones que fuimos estableciendo a lo largo de los años. Esta es la tribu que conformamos, los sistemas que nos sostienen hasta la fecha y me parece que es muy honesto. Entonces, por eso te preguntaba para ti que te gusta tanto el silencio y nos das un libro en el que lo más importante es el vínculo con la otra persona. Pues creo que hay un balance, porque también hay citas de cosas que había escrito desde muy chiquita, buscando el silencio, buscando la soledad. Entonces creo que son las dos cosas, ¿no? Suceden las dos cosas. Jennifer, ¿a qué día de esos años en la calle de Palma regresarías? Pues fíjate que fui hace como un mes y cortaron las palmeras. Ya no están esas enormes palmeras. Ni siquiera se los dije a no no le dije a mi mamá que sigue viva, ni a mis hermanos, porque es tan doloroso, es como si se hubiera muerto una persona. Tiene poquito que las cortaron, ¿eh? Sí, como un mes, Tiene sí, muy horrible. poquito. Entonces, una de las cosas que voy a hacer es llevar mi libro y lo voy a dejar ahí en esa casa. No conozco a las personas que viven ahí ahorita, pero, ay, no. Yo creo que mi papá escogió esa casa por las palmeras. Y digo, toda nuestra vida fue una vida tan, bueno, fue una cosa azarosa. De todas las calles de la Ciudad de México, fue esa calle. Entonces, por estar en esa calle, pues el contacto con todo este mundo artístico, intelectual mexicano y un poco norteamericano también. Que le pudo haber pasado desapercibido a otra niña, a otro niño. Sin embargo, tú te agarraste como que dijiste, yo de aquí soy, yo pertenezco a esto. Sí, sí, sí. Jennifer, pues a mí es un libro que me ha gustado muchísimo. Yo voy a invitar a todas nuestras lectoras y lectores a que entren a este ejercicio de memoria, que además se van a reír mucho. Hay otra parte que a mí me gustó mucho, que es cómo vas retomando los pequeños mitos o refranes mexicanos que ibas escuchando de niña, que bueno, a mí me mataban de la risa, ¿no? Cuando dices, es que había muchos viscos porque pues así habían nacido y ya no se podía componer, ¿no? O es que en el pueblo, el más feo tenía que bailar con la más guapa. Y Ujú. que rescatas estas cosas de la cultura mexicana
que sin duda escuchamos todas y todos en algún momento y nunca supimos de dónde venían. ¿Cuándo te diste cuenta que eran solo maneras de hablar y no necesariamente... No, pero las personas eran viscas. Yo soy mucho más grande que tú. Tú ibas por la calle, te subías a un camión, ibas al mercado y había muchísima gente visca. No es un dicho, no, 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 así era, así era. No, bueno, lo que Ahora estoy diciendo, los operan al nacer. Pero en ese entonces no había, por eso también cito el censo de 1970, porque dije, no, es que nadie va a entender que realmente esta pobreza y esta miseria, que en 1970 en el censo te preguntaban, ¿usas zapatos? ¿Comes carne? Y bueno, el más tremendo, hablando de las mujeres, ¿cuántos bebés tienes que han vivido, que nacieron después de los 12 años? Entonces, un reconocimiento que las niñas se estaban embarazando a los 12 años, ¿no? En el censo. al menos. Ujú. Entonces, bueno, digo, la medicina en México ha mejorado muchísimo y el conocimiento de qué hacer, pero cuando las personas nacían viscas, digo, se quedaban viscas. Eso ya nunca lo vemos, ¿no? ¿Y el feo tiene que bailar con la más bonita? Pues eso todavía sucede en varios pueblos. Se Sí, convirtió en un dicho, ¿no? Tuve un amigo que decía, a veces me toca bailar con la fea y ya me tocará con la bonita. eso está bien bonito. Me parecía una gran manera de enfrentarlo. Sí, sí. Sí, sí. Pues Jennifer, muchas gracias por platicar con nosotras, con nosotros hoy. Vayan corriendo a comprar este libro. Bueno, este y todos los demás que tiene Jennifer, que además es una autora muy prolífica, y van a encontrar eso, la visión de una mujer que conoce muy bien México porque lo ha caminado, lo ha vivido, se lo ha comido, lo ha sentido, pero que de pronto sigue siendo esa niña que va descubriendo con esa capacidad de sorpresa. Muchísimas gracias, Jennifer. Ay, gracias a ti. Que estés muy bien. Gracias. Muchas Bye. gracias. Chao.